Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta con la siguiente clase, es nuestra clase número 5 y se llama Las consecuencias de la desobediencia. Es un tema que no te quieres perder y qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenido. En un momento comenzamos con esta clase. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí para comenzar esta clase de las consecuencias de la desobediencia, que es la clase número 5, pero no quisiera comenzar sin que antes le diéramos al Señor su lugar y pedirle a su Espíritu que nos guíe en esta clase. Así que, Padre, en el nombre de Jesús venimos a pedirte, Señor, que cada persona que esté escuchando esta clase, Señor, sea envuelta por tu Santo Espíritu, Señor, que ese Espíritu que nos lleva a toda verdad tome nuestras mentes, tome nuestros corazones, nuestros oídos. Señor, nosotros escogemos escucharte a ti por encima de cualquier voz humana. Señor, háblanos y muéstranos, llévanos a toda verdad. Nos enfocamos en ti y te damos toda la libertad, Espíritu Santo, para enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo se llama Las consecuencias de la desobediencia. Y anteriormente hemos estado viendo lo que es el pecado, lo que implica escoger el pecado en nuestras vidas. Y en este momento vamos a ahondar un poco más en lo que es la desobediencia, porque la desobediencia es pecado. Vimos en los capítulos anteriores que la definición del pecado realmente es la desobediencia a la ley de Dios. Y la desobediencia tiene resultados que tarde o temprano vamos a cosechar. No importa si te ven, si no te ven, si eres niño, niña, joven, si piensas, no, pues es que mi mamá no nos ve, pero sabes que Dios te ve. Y seas adulto pensando que no está el jefe, nadie nos ve, o no está mi esposa, no se va a enterar. Hagas lo que hagas. Todo lo que se hace en la tierra es visible a los ojos de Dios. Y todos, tarde o temprano, vamos a pagar las consecuencias de nuestra desobediencia. Vamos a pagar las consecuencias de cada decisión que tomemos. Pero existen personas que piensan que, bueno, no es tan malo. O sea, lo que vamos a hacer ni es tan malo. No creo que pase nada tan malo. Y eso lo piensan y actúan porque quieren tener una satisfacción inmediata, una satisfacción carnal inmediata. Pero déjame decirte que esto es vivir en engaño, porque las consecuencias son eternas, mas sin embargo la satisfacción es momentánea. Y si tú haces algo que te satisface por un momento, que crea una cadena de consecuencias que pueden llegar a tus generaciones. Lo que tú decidas hacer el día de hoy ciertamente puede generar una bendición o una maldición generacional, dependiendo de lo que escojas hacer. ¿Qué pasó con Adán y Eva, con sus hijos? Los hijos de Adán y de Eva también tomaron decisiones que afectaron a sus generaciones. Estábamos hablando en el capítulo anterior de las decisiones que tomó Adán con Eva que nos afectaron hasta el día de hoy. Ahora, los hijos de Adán, Caín y Abel. ¿Han oído hablar de Caín y Abel? Vimos que Caín, nos acordamos de Caín porque él fue el que mató a Abel, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la causa, el proceso? Caín sí tenía envidia, tenía celos, estaba enojado, se dejó llevar por sus emociones, se dejó llevar por lo que estaba sintiendo en ese momento,
porque Dios no aceptó su ofrenda. Y después Caín pagó las consecuencias de su desobediencia con la muerte. Realmente, si tú lees la historia en la Biblia, nunca hubo un verdadero arrepentimiento de parte de Caín. Creo que hubiera sido otra historia si él se hubiera humillado y hubiera dicho como David: hice lo malo delante de tus ojos, he pecado en contra tuya, límpiame de mi maldad. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, el Señor dice en la Biblia que todo el que confiese sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ciertamente, si Caín hubiera hecho eso, otra hubiera sido la historia. Entonces, vemos otra historia parecida donde en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan quiénes fueron Ananías y Zafira? Ananías y Zafira fueron aquellos que vendieron sus tierras, y cuando llegaron a los apóstoles, les preguntaron los apóstoles si lo habían vendido a un precio, y ellos dijeron otro precio. Quisieron engañar a los apóstoles, pero el Espíritu Santo los tomó, pagaron las consecuencias inmediatas por su mentira y por su desobediencia, porque ellos, ¿qué hubiera pasado? Díganme, ellos vendieron una propiedad y estaban ofrendando el precio de la propiedad, pero el problema no fue el hecho de que ellos no hayan dado todo el dinero. El problema fue que ellos habían acordado algo y mintieron ante los representantes, las autoridades que Dios había puesto sobre sus vidas. Y al hacer esto, ellos pagaron las consecuencias con la muerte. Caín pagó consecuencias de muerte y maldición generacional, que si ustedes leen la palabra se van a dar cuenta cómo fue la descendencia y qué pasó con las generaciones después de Caín. No tengo tiempo en esta clase para ir en detalle a eso, pero léanlo. Hubo consecuencias de muerte espiritual, muerte de muchas formas. Ananías y Zafira le mintieron. Dice la Biblia que le mintieron al Espíritu Santo. O sea, trata de mentirle tú a Dios. Tú no puedes mentirle a Dios. Y si ustedes estudian esa historia de Ananías y Zafira, se van a dar cuenta que en realidad, debajo de todo esto, yo les puedo decir que a Dios no necesita tu dinero. Dios lo que necesita es tu corazón. Y cuando en tu corazón hay maldad, es cuando hay problemas y hay consecuencias. Cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Y pues es como la ofrenda y los diezmos. Tú nos das tu diezmo y tus ofrendas porque Dios necesita tu dinero. Dios lo que está probando cuando tú das tus diezmos y tus ofrendas es cuánto lo amas a Él. Porque mucha gente, dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y si tú tienes un amor al dinero al grado de que tú dices no voy a ofrendar porque pues el pastor o porque la pastora o porque la iglesia, y estás juzgando lo que tú ves que se necesita o no se necesita, y estás desobedeciendo lo que Dios a ti te dice que hagas. Dios te dice a ti que tú debes confiar en Dios, que tú debes entregarle a Él lo que le corresponde, como está en Malaquías 3. Lee el capítulo de Malaquías 3, del versículo 10 en adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios dice, yo quiero tu corazón. Con Caín, Dios quería su corazón. Con Caín, Dios quería que en el corazón de Caín estuviera la obediencia y el querer complacer a Dios. Con Ananías y Zafira, lo que él quería es que fueran honestos, que su corazón fuera limpio y puro, y decir, lo vendí a otra cantidad, pero
con todo mi corazón ofrezco esto, o decir, acordamos venderlo a otra cantidad, no lo sé. Pero ser honestos, ser claros, ser verdaderos en nuestros corazones con Dios. Lo que Dios busca no es... Él es el dueño del universo, ¿sí? Él con un soplo puede crear todo. No necesita dinero para ir a comprar material para crear cosas, ¿sí? Él necesita nuestro corazón. Él necesita que tú y yo obedezcamos su palabra, obedezcamos lo que Él nos pide hacer. Caín y Abel eran dos personas devotas a Dios. En el tiempo que, ponte a pensar, transpórtate al tiempo donde vivían Caín y Abel. Dime, ¿habían antros? No. ¿Habían muchas mujeres en la tierra para cometer fornicación, adulterio? No, ¿sí? Era la primera familia en toda la tierra, ¿sí? Y no había... Lo único que conocían ellos era lo que sus padres le habían enseñado. Sus padres la habían regado, ¿sí? Mas aún así ellos eran devotos a Dios porque todavía tenían esa relación fresca, esa comunión, esa realidad, esa cosmovisión de que todo lo que existe es por Dios, de que nuestra comunicación con Dios es primordial y de que yo puedo tener autoridad sobre la tierra. Todavía tenían esa coinonía de gloria con Dios, se podría decir, o de presencia de Dios más bien, mucho más de la que tú y yo gozamos el día de hoy, ¿sí? Entonces, ambos eran diligentes. Imagínense, ellos ya eran hombres, ya no eran niños. No dice la Biblia que tenían 10 años o tenían 15. Eran dos hombres que ya sabían cómo traer sus ofrendas. Durante muchos años ellos ya habían practicado esto. O sea, no es como que nunca lo habían visto y wow, Dios nos lo pidió por primera vez. ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? No, ellos habían ya, para este entonces, tenían ya toda una vida con sus propios padres de crecer, de aprender. Pero ¿qué pasó en esta vez que Dios les pidió que les trajeran de sus mejores ofrendas? ¿Sí? El fruto de la tierra era lo que dice, a ver, leo mis notas. El trabajo de Caín era más arduo que el de Abel, pero la ofrenda para Dios debería ser pura en todos sus aspectos. El fruto de la tierra, aunque era bueno para la humanidad, delante de Dios no alcanzaba los requisitos para convertirse en ofrenda, debido a que la tierra de donde venía ya había sido maldecida. Este hecho pone a Caín en una posición en la que ofrecía a Dios algo que no representaba la pureza que Dios se merece. O sea, no había un sacrificio. Adán y Eva, antes de pecar, estaban cubiertos de la gloria de Dios. El Salmo 8:5 dice, los coronaste de gloria. Y les voy a leer el contexto porque me gusta mucho cómo lo dice. Dice en la NTV, dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que te ocupes de ellos. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. ¿A quién se están refiriendo? Se están refiriendo a la manera en que Dios le dio autoridad al hombre, a la primera familia en la tierra, para tener autoridad sobre la misma. Entonces, en este versículo, la palabra coronar, dice, los coronaste de gloria, significa que estaban rodeados, significa estar rodeados, envueltos.
algo los cubría la gloria de Dios. Para Adán y Eva, cuando fueron creados y estaban vestidos de esta gloria, la desnudez no existía, porque todo lo que veían el uno del otro era la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Que al desobedecer a Dios, la gloria de Dios, que es tan pura y que es tan santa, se levanta. Porque Dios no comulga con el pecado, la desobediencia. La gloria de Dios es pura, es santa, es perfecta. Y es entonces que se dan cuenta que están desnudos. Aquello que estaba constantemente rodeándolos se levanta y quedan al descubierto. Dice en Génesis 3:7 que ellos conocieron que estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos, se les abrieron los ojos, donde antes solamente regía la soberanía y la convivencia con Dios, ahora había entrado una desobediencia y su enfoque pasó de solo ver a Dios y lo que le importaba a Dios, a ellos mismos y lo que era su propio placer y lo que a ellos les convenía. Antes de desobedecer, lo que reinaba en ellos eran sus espíritus unidos al Espíritu de Dios. Como dice Gálatas, vivían en el Espíritu. O sea, ellos tenían la expresión máxima de lo que es vivir en el Espíritu. Pero ¿qué pasa? Que voltearon a ver su propio placer en su propia carne y ¡pum! La gloria de Dios, que era tan pura, se levanta, se ven desnudos, ven su humanidad, ven su imperfección, porque el pecado los convirtió en algo imperfecto. ¿Y qué hacen? Se van a cubrir. Se cubren con hojas que son el producto de la tierra. Pero ¿qué hace Dios después de que los encuentra, entre comillas? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban cuando les preguntó dónde están? Dios sí sabía. Pero Dios siempre hace lo mismo hasta el día de hoy. Quiere que nosotros vengamos a decirle dónde estamos. ¿Sí? Entonces, Dios se acerca y les cambia la cobertura y los cubre con pieles. Dime, ¿qué tiene que suceder para que tú tengas algo de piel puesto? Que un animal tuvo que haber muerto para que tú puedas vestirte de su piel. Entonces, a partir de ese momento, Dios asentó el patrón a seguir. Fue desde el mero principio que Dios asentó el patrón a seguir. Adán y Eva entendieron lo que es aceptable para Dios y con ese conocimiento tuvieron a sus hijos. ¿Sí? Me salí de Caín y Abel para hablarles de Adán y Eva, porque cuando esto sucedió, ellos no tenían hijos. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento en el que ellos sabían qué era lo que era aceptable para Dios, ellos después tuvieron a sus hijos y los crecieron. Entonces, ¿ustedes creen que Caín y Abel no sabían cuál era la ofrenda aceptable para Dios? Entonces, cuando Caín trajo su ofrenda, él intentó hacer las cosas a su manera. Ese fue el problema. Esto se convierte entonces en un desafío a la autoridad de Dios, porque Caín quiso servir a Dios a su manera, no a la manera en que Dios le había pedido que lo hiciera. Él entregó su ofrenda así como que pum, o sea, ok Señor, ahí está, ya cumplí.
¿Vienes a la iglesia por qué? ¿Para cumplir? ¿O vienes a la iglesia porque estás conectado con el corazón de Dios y quieres servirle por amor? Y quieres darle lo mejor de ti. Entregas tus ofrendas, sirves en la alabanza, con los sugieres o lo que sea. Lo haces por amor, porque lo consideras algo que agrada al corazón de Dios y que une tu corazón con el de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, pero la fe sin obras está muerta. Entonces, lo que tú haces para Dios debe salir de esa fe y de ese amor a Dios, para que en tu obediencia Dios se complazca. De nada te sirve ser cucarachita de iglesia que está por todos lados, sube, baja, la ves por todos lados todo el tiempo, si tu corazón no está en el lugar correcto. Viene a ser una ofrenda de un fuego extraño. Puede que tenga todos los componentes, pero no está el corazón. El hacer el bien para con Dios es obedecer. Él desea la obediencia más que sacrificios, pero la obediencia de tu corazón. En Génesis 4:5 dice que al Dios confrontarlo, a Caín, decayó su semblante. Cuando una persona religiosa es confrontada, se enoja. Cuando una persona que siente que, pues yo cumplí, no sé qué me reclamas, ¿han oído algo así antes? Pues ¿qué más quieres de mí? Ya hice lo que me pediste. ¿Has escuchado una frase así en algún momento? Tal vez Caín no lo dijo con esas palabras, pero esa fue la actitud de su corazón. ¿Cuántas cosas has hecho tú para Dios de esa manera? ¿Cuántas veces tú has cumplido con Dios y hasta casi se lo quieres echar en cara? No sé por qué me va mal, si yo cumplo, yo hago esto, yo doy mi ofrenda, yo hago esto. El problema no es lo que haces, sino cómo lo haces. ¿Con qué corazón? ¿Lo haces a tu manera o lo haces a la manera de Dios? El hacer el bien para con Dios es obedecerlo. Pero al tú obedecer, la Biblia dice, si me amas, obedece mis mandamientos. La verdadera obediencia nace del amor. Por eso les decíamos al principio que vamos a ver cómo realmente la obediencia y la sumisión a Dios tienen mucho que ver con el amor. El amor que Dios te ha tenido a ti a lo largo, desde antes que nacieras, y el amor con el que tú le correspondes a Él para obedecerlo. En 1 Corintios 13 dice, si yo comprendiere a todos los misterios secretos de la ciencia y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo me sacrificara, si yo hiciera esto y aquello y no tengo amor, de nada me sirve. Nuestro servicio al Señor, nuestra obediencia al Señor debe ser por amor y a la manera en que Él lo pide, no a la manera en que a nosotros nos acomoda. ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué le das hasta de comer a tus hijos? ¿Lo haces nada más por cumplir? ¿O lo haces porque es una expresión de tu amor? Tú te vuelves el representante de Dios en la tierra de esa manera con tus hijos. Y tus hijos pueden percibir si lo haces por amor o nada más cumples y eres un padre ausente o una madre ausente. ¿Sí? ¿Cómo pueden percibir tus hijos que al tú cumplirles lo estás haciendo porque los amas? ¿Y cómo pueden los hijos corresponder a ese amor a nuestro Padre, sabiendo que se dio a sí mismo por nosotros, que entregó su vida? Y lo menos que podemos hacer es corresponder con amor, decirle cuánto Él es importante para nosotros. El hacer el bien para con Dios
es obedecer. Y déjame decirte algo, y si hay algo que tú te puedes quedar de esta clase que puedas llevar el resto de tu vida, escucha esto. La forma más alta de adoración a Dios es la obediencia. La expresión más alta de adoración a Dios es la obediencia. Tú puedes ir a la iglesia todos los domingos, levantar las manos, cantar y emocionarte y todo lo que tú quieras. Pero si el resto de la semana haces cosas que desagradan a Dios, tu vida no está alineada y no adora a Dios. La Biblia dice en el capítulo 4 del libro de Juan que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. ¿Dios te dio a ti voz para cantar? Probablemente algunos de ustedes me puedan decir que sí, pero muchos me van a decir que no. ¿Y tú crees que por el hecho de que no puedas cantar no puedas adorar? ¿Quién te dio esa voz? Dios te la dio y Dios no se equivoca. Dios no se equivocó al darte ese gallito que se vaga de vez en cuando, ¿sí? Dios así te creó. ¿Y quiere decir que no lo puedes adorar? No. Tu vida es la adoración que Él anhela. Él anhela. Dice la Biblia que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él está buscando que tú le entregues tu vida, que al tú obedecerlo, Él se sienta adorado. Cada vez que tú haces algo correcto porque lo amas y lo obedeces, lo estás adorando. Cada vez que tú te levantas y lo buscas en la mañana y buscas agradarle, buscas escuchar su palabra, buscas escucharlo a Él, lo estás adorando. Cada vez que a ti te ofrecen algo que te incita a pecar y no lo aceptas, estás adorando. Cada vez que tú haces lo correcto cuando vas al trabajo, lo estás adorando. Cada vez que tú escoges hacer lo correcto por encima de lo pecaminoso, lo estás adorando. Cada vez que tú le expresas amor a tu esposo o a tu esposa, lo estás adorando. Cada vez que tú amas a tus hijos y los cuidas y los proteges, estás adorando a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra te dice que eso es lo que quiere Él que hagas. Pero no por hacerlo, sino porque has entendido que eso agrada el corazón de Dios. Y el corazón de Dios se transporta a tu corazón. Y lo que nace de ti representa a Dios e imparte el amor de Dios a tu alrededor. Santiago 2, del 19 al 23 dice: la verdadera fe es descrita como el tener las obras de la obediencia correspondientes en las que tú crees que Dios es uno. Dice, permíteme. Lo repito, la verdadera fe es descrita como el tener las obras de la obediencia correspondientes. Punto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. A veces los demonios tiemblan más que el ser humano, porque el ser humano desobedece y le vale gorro. Pero los demonios creen y tiemblan porque saben lo que les espera si Dios sopla. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras pero porque fueron fruto directo de su fe. Abraham obedeció a Dios
entregándole lo que más amaba. Nosotros muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Que si fuéramos nosotros Abraham, agarraríamos mi vaca más cara, la que más me costó, pero no a mi hijo. Entonces, nosotros muchas veces diríamos, sí, Señor, te voy a dar mi mejor ofrenda, pero no es la que Dios nos pidió. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera hecho esto? No quiero ni pensar. Su promesa para las generaciones probablemente no se hubiera cumplido. Nosotros muchas veces no obedecemos a Dios a la manera en que Él nos pide. Abraham lo hizo exactamente como Dios se lo dijo y tuvo una bendición tremenda. Fue un acto de adoración a Dios, el máximo acto de adoración que Él pudo haber dado y que es un ejemplo para nosotros. Porque Él le entregó a su hijo, aquel que supuestamente iba a ser del que iba a descender toda su promesa, del que iba a descender la descendencia más numerosa que las estrellas. Mas sin embargo, el Señor se lo pidió y lo entregó. Porque Él confiaba en que Dios era fiel para cumplir su promesa. Y si tú crees que Dios te va a proveer y te va a cumplir tu promesa, no importa lo que te pida, confía en que Dios va a cumplir lo que te ha prometido. ¿Dónde estás tú? La desobediencia atrae al mal. La obediencia atrae las bendiciones. En Génesis 4:7 dice, si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Y yo quisiera leer aquí algo que yo subrayé. Dice, si tú haces lo correcto, no serás aceptado, pero si tú no haces lo que es correcto, el pecado está acechando a tu puerta, porque él desea tenerte, pero tú debes reinar por encima de él. Con Caín podemos ver claramente la consecuencia de los hechos cuando decidimos no obedecer a Dios. Primero la envidia entra a su corazón, luego vino el odio, un plan para matar a su hermano, el asesinato, o sea, el pecado lo envolvió, lo mató en un arranque de rabia y había perdido entonces su temor a Dios. La persona realmente cuando abraza el pecado pierde realmente la cordura y el uso de la razón. La ley de la desobediencia dice que si abres tu vida a ella solo un poco, es como una hendidura en una presa. ¿Has visto lo que pasa cuando hay una rajadita en una presa? La fuerza del agua eventualmente se va a abrir paso como un diluvio. ¿Sí? La persona que rehúsa someterse a la autoridad de Dios o a su autoridad delegada, pone la autoridad de Dios cada vez a un nivel más bajo y manejable, lo que más le conviene, y se vuelven cada vez más irreverentes a Dios. Profesan el señorío de Cristo, pero en realidad viven a un Dios creado a su propia imagen, o sea, lo que me conviene. Dios en su gracia intenta abrir nuestros ojos en áreas de desobediencia, pero como Caín, no veremos la verdad hasta que nos humillemos nosotros mismos. Tomemos el ejemplo de David, que fue un hombre que Dios dijo que era un varón bajo su corazón. Él se humilló, se arrepintió y Dios lo ha puesto como ejemplo. Piénsalo. Nos vemos en la próxima clase. Piensa en todo lo que ya vimos y vamos a continuar con este tema un poquito más.